para comenzar este mensaje, ponía a pensar quizás en un título para este mensaje y se me ocurrió para que te enamores. ¿Enamorarnos de quién? Y enamorarnos del Espíritu Santo. Una de las maneras de las cuales uno se enamora de alguien es conociéndolo. De pronto uno a veces puede tener una primer vista y decir, wow, algo he visto, algo se me cruzó. Pero después cuando uno va charlando cada día más, cuando uno va conociendo más, cuando le van contando cosas, va conociendo historias, uno realmente va diciendo, sí, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo anhelo, esto es lo que me gusta. Y así sucede con el Espíritu Santo. Posiblemente hemos escuchado hablar del Espíritu Santo, posiblemente mucho y posiblemente poco, no sé. Pero yo quiero hablarle hoy un poquito del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo para que vayas conociendo quién es o para que vayas refrescando simplemente lo que ya sabes, que vale la pena cada día. Y en la primera escritura que quiero ir se encuentra en San Juan capítulo 14 y desde el versículo 15. Y allí el mismo Jesús hablaba de amor, de enamorarse, de poder abrazar este camino, de poder abrazar lo que Él es, de poder abrazar su presencia, de poder abrazar y amar su palabra. Dice esta escritura, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Jesús sabía que Él iba a estar en carne aquí en la tierra corto tiempo. Y les hablaba a sus discípulos y les decía, yo me tengo que ir, yo me voy a ir, pero yo mismo rogaré al Padre que Él los envíe un consolador. Es más, dice, yo me tengo que ir para que Él venga. Dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Era una gran promesa. Estos discípulos de Jesús habían conocido a Dios mismo a través de Cristo, porque era Él que reflejaba la presencia de Dios, era Él quien les enseñaba, eran las palabras de Dios las que Él hablaba, era la obra de Dios la que Él hacía, Jesús. Pero Jesús sabía que Él tenía que volver al Padre. Y ahora cuando vuelva al Padre dice, no los dejaré huérfanos, vendrá el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, vendrá y estará con vosotros y estará en vosotros. Este Consolador es el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo que aún hace la obra de Dios. El Espíritu Santo no es tan solamente unas palabras bonitas, no es una paloma que nos podemos imaginar que vino representada, que se asentó sobre Jesús. El Espíritu Santo es el que hace la obra de Dios también. Estuvo desde el principio en la creación del mundo. El Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras. El Espíritu Santo es el que revela a Dios. Es el que salva, el que santifica, regenera al creyente. Este Espíritu Santo tiene atributos. Lo encontramos en Isaías capítulo 11, versículo 2. Estos mismos atributos que estuvieron
en Jesús. Dice así: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Quién es el Espíritu de Jehová? Es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Y aquí está parte de esos atributos. Dice: Espíritu, cuando venga este Espíritu Santo, traerá junto con él, que trae, que es él, es su esencia, son sus atributos. Dice: Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová, temor de Dios. Entonces, este Espíritu Santo posee todo esto. No es que de pronto lo tiene que ir adquiriendo para ver si lo puede conseguir. No, el Espíritu Santo es esto, es su esencia. Tenemos que saber algo, que el Espíritu Santo es una persona. Es una de las verdades más importantes. No es una cosa. No es algo que podemos hablar así livianamente. No es un fantasma, sino que es una persona con todas sus características. Posee inteligencia, comprende, puede entender todas las situaciones, conoce profundamente todo eso, expresa sentimientos, experimenta gozo, puede experimentar tristeza, amor, enojo. Todo lo que nosotros podemos decir que sentimos, el Espíritu Santo también lo siente. El Espíritu Santo es omnipresente. Decía el salmista en el Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde? No hay lugar que podamos escaparnos del Espíritu Santo. No hay lugar donde Él no pueda estar. Él está en todo lugar. Y dice: ¿y a dónde huiré de tu presencia? No podemos escaparnos de la presencia de Dios, que es ese Espíritu Santo que está en medio nuestro. Está en todo lugar a la vez. Como también puede estar dentro mío y puede estar en todos los creyentes del mundo a la vez. El Espíritu Santo es omnipresente. No podemos escaparnos de su presencia. A donde yo vaya, la presencia de Él está. El Espíritu Santo es omnipotente. En Lucas capítulo 1, versículo 35, allí el ángel hablaba a María y le decía así: respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Había un gran poder que tiene este Espíritu Santo, que ese poder iba a ser investido sobre aún María, sobre ese momento, sobre ese tiempo, sobre su vida, sobre ese santo ser que nacería, que sería Dios. Ser investido es esa cualidad a la cual se le atribuye a un poder. Ser investido es le daba ese poder sobre ella. María. También es el mismo poder que se le dio a Jesús. Ahora me dirá por qué Jesús lo usaba de una manera y por qué María lo usaba de otra manera, como también es el mismo poder que se le dio a los discípulos y es el mismo poder que se le entrega a cada uno de los creyentes. Ahora, ¿qué pasa? Que yo no tengo el poder que tenía Jesús.
Todo tiene que ver con mi entrega al Espíritu Santo. No significa que el Espíritu Santo conmigo no pueda, no tenga poder. No, soy yo el que no le dejo lugar. Soy yo el que no entrego mi vida completamente, porque aquel que se entrega completamente, como lo era Jesús, plenamente el Espíritu Santo también podía actuar. Amén. Lucas 24, capítulo 49, allí estaba dando Jesucristo esa promesa del Espíritu Santo. Dice, y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Qué sucedió? Fue el Espíritu Santo que vino sobre ellos, llenó sus vidas, fueron investidos de poder. Su entrega hacia Dios fue completa y todos sabemos las obras del Espíritu Santo a través de los discípulos. Grandes milagros, poder y tantas otras cosas. Y Jesús decía todavía, y ustedes podrán hacer cosas aún mayores, porque yo voy al Padre. Pero el Espíritu que está en ustedes, Él los guiará. Este Espíritu Santo, sabes, no es escaso. No, el Espíritu Santo para mí tenía solamente un poquitito. El Espíritu Santo no es misterioso, no anda con vueltas. No es que es algo que no lo podemos encontrar. No es que tenemos que viajar tan lejos. El Espíritu Santo desea revelarse cada día a nosotros. Desea hacer la obra de Dios aún a través de nosotros cada día. Efesios capítulo 3, versículo 6 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Imagínate, no dice las pobrezas de los cielos. Dice para que os dé conforme a las riquezas. El cielo abunda de riquezas. Abunda de riquezas para el hombre. Y no piense en riqueza material, porque eso es lo mínimo o es lo último que podría pretender un hombre. Hay tantas riquezas espirituales que Dios tiene para nosotros. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Es la gloria de Dios repartida al hombre, es la gloria de Dios entregada al hombre y ser administrada. Dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo da esa fuerza, da ese poder, que de pronto en hombres débiles puede ser manifestado. Pero todo esto no sucede por mis ocurrencias, es por su Espíritu. Ahí lo dice. Dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Amén. No es por cuánto esfuerzo puedas hacer, no es por cuántas lágrimas puedas tirar, que todo esto sí tiene algo que ver, pero es por su gracia, es por su poder, es por su misericordia y es por su Espíritu. Amén. El Espíritu Santo es omnisciente. Alcanza los lugares más profundos de nuestro ser. Y no solamente conoce lo más profundo de nuestro ser, sino que conoce las profundidades del corazón de Dios. Es aquel que sabe cómo hacer cada conexión de nuestro ser con el corazón de Dios. Vayamos a 1 Corintios capítulo
2, y desde el versículo 10 voy a leer. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. No es que nosotros la recibimos por un viento, no es que la recibimos, no sé, por internet. Es el Espíritu Santo quien nos reveló. Dice, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que conoce el corazón de Dios de una forma que nadie más lo conoce. Dice que escudriña lo profundo del corazón de Dios. Ay, qué atrevido que es, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a conocer a Dios de esa manera? Y si Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Quien conoce perfectamente el corazón de Dios. Conoce todo de Él. Ahora, es este mismo Espíritu, pero porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Ahora, ¿quién conoce su corazón? El corazón de cada uno de ustedes lo conoce usted. ¿Quién conoce el corazón del hombre, sino el Espíritu del hombre? Usted de pronto conoce su corazón y aún así le digo que lo conoce hasta por ahí nomás. Porque dice también la Escritura, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Porque así como nosotros conocemos nuestro corazón, tenemos la capacidad de cerrar algunas puertas y decirle, esa está cerradita, esa no la vayas a tocar, por favor. Y nosotros mismos sabemos cómo engañarnos para decir, mi casa está en orden. Pero detrás de cada puerta, a veces ni nosotros sabemos lo que hay. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Ahora, ¿quién conoce de los hombres las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo. Perdón. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos saber las cosas de Dios o las cosas que Dios quiere? ¿O cómo es que nosotros se nos puede revelar las cosas que Dios quiere, sino solamente a través de su Espíritu? El mundo de hoy dice que puedes hacer lo que el corazón te dicte. Si yo le obedezco a mi corazón, Dios mío. No sé el suyo qué tal será, capaz que sea más bueno que el mío. Pero el mío es un desastre. Obedecer al corazón es la mejor idea que ha tenido el enemigo de llenar la cabeza de los hombres. Haz lo que tu corazón te dicte. Y póngase a pensar, en un momento de su vida cuando tenga que decidir algo, escuche su corazón y va a ver que su corazón generalmente va a ir en contra del corazón de Dios. El corazón del hombre es engañoso. Amén. Entonces, nosotros somos guiados por este Espíritu que por dos cosas, conoce nuestro corazón perfectamente y conoce el corazón de Dios. Es este que está allí luchando, dice después vamos a ver que es el que intercede, es el que ora a favor de nosotros, porque ni siquiera sabemos cómo orar por nosotros. Amén. Es el que nos guía a los profundos misterios de Dios. De pronto se va a dar cuenta usted que leyendo la Biblia dice, ¿y esto dice acá? Pero ¿cómo no lo vi antes? Es más, lo leí muchas veces y no lo vi.
es el mismo Espíritu Santo que está revelándote lo que Dios quiere hablarte, lo que Dios te quiere mostrar. Es el Espíritu Santo que revela los tesoros celestiales. Ahora, ¿qué sucede con estas revelaciones que el Espíritu Santo nos da? Causan transformaciones en nuestras vidas. Causan transformaciones que marcan nuestras vidas para siempre. Porque son esa palabra que podríamos decir que Dios directamente te ha hablado. Es más, quizás con nombre y apellido te ha dicho: vos sos esto, o tengo esto para vos. Y es una palabra de la cual ya no podemos escapar. Muchas veces leemos la Biblia y decimos: ah, mira qué linda palabra para este. O mira qué linda palabra para aquel. Le dio con un caño. Pero ahora cuando esa palabra cae sobre nosotros, no nos podemos escapar. Pero sí vamos a tener dos opciones. Igualmente vamos a tener dos opciones cuando la palabra de Dios es revelada a nosotros. Es aceptarla o rechazarla. Obedecerla o desobedecerla. Sobre todas las acciones nuestras va a haber consecuencias, porque el hombre sigue teniendo su propia voluntad. No se le es quitada. El Espíritu Santo es el que nos rodea, nos hará recordar todas las cosas. San Juan capítulo 14, 25 al 27 dice así: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Aquí estaba Jesucristo hablando con sus discípulos y diciéndole todas las cosas que él había hablado. De pronto, no es como ahora, que por de pronto podemos tener un teléfono y estamos grabando una conversación, o que rápidamente copiábamos o de alguna manera quedaba registrado todo lo que hablamos o decimos. En este momento era Jesús que hablaba con sus discípulos y ellos prestaban atención. Y usted como yo sabemos que la mente del hombre es frágil y no recordamos todas las cosas. Pero él decía de esta manera, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es el Espíritu Santo que viene de parte de Dios en nombre de Jesús. Dice que es Él el que te hará recordar todas las cosas. Muchas veces hemos leído la Biblia, estudiado un versículo, escuchado mensajes y de pronto se nos va, pero llega un momento que como un flechazo viene una palabra, viene un versículo, viene una frase. Y sabes, no es tu buena memoria, es el Espíritu Santo que está hablándote, que está trayendo a memoria, que te está enseñando, que te hará recordar lo que tú ya has escuchado una vez. No podemos recordar lo que nunca hemos escuchado. No podemos recordar lo que nunca hemos leído. Es por eso la importancia de llenarnos de la palabra de Dios. Ustedes habrán visto, a mí me ha pasado, yo no voy a hablar de otros, porque saben las veces que tenía un examen, y decía: Señor, por favor, ayúdame en el mensaje. Pero también por dentro mío sabía que Dios no me puede hacer recordar lo que yo nunca lo leí. No es mágico. Ahora, de pronto lo más milagroso que sucedía es que aparecía un machete por ahí, un compañero que me tiraba una respuesta. Eso era ya casi un milagro. Pero no porque yo haya estudiado. Ahora, si yo haya estudiado, si yo realmente lo tenía dentro de mi cabeza, bueno, sí, Dios te puede hacer recordar algo que lo tenés en tu cabeza, algo que lo tenés en tu corazón.
Así sucede en la vida cristiana. No pretenda saber un versículo, no pretenda que el Espíritu Santo le haga recordar algo que no tiene. No va a suceder. El Espíritu Santo sí tiene la capacidad de pronto presentarte una persona delante tuyo y darte una palabra. Decir, bueno, vos no la tenías, pero toma, ahí te la acerco. Te la acerco a través de la boca de un hermano, te la acerco a través de un cartel, te la acerco a través de un mensaje. Este Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad. ¿Sabe? En el Espíritu Santo no hay mentira. No puede hablar mentira, no existe la mentira. Porque no tiene relación con el diablo, que el diablo es padre de mentiras. Dios, Jesús, el Espíritu Santo hablan solamente verdad. Este mismo Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras. Mire si no las vas a ver y mire si no tendrá la capacidad de recordártelas. Te hará recordar las Escrituras. Es enviado por Dios y viene en nombre de Jesús. Este Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar e intercede por nosotros. Dice Romanos 8, 26 y 27. De pronto iba preparando este mensaje, el Espíritu Santo me hablaba y encontraba cada día más, y sabes, si quiero seguir hablando del Espíritu Santo, hoy no me alcanza, quedan quizás algunos días más o cuanto lo pueda hacer. Y decir, tanto es el Espíritu Santo, la verdad es todo para mí, es lo que necesito, no puedo vivir sin Él. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Tantas veces no sabemos cómo orar, no sabemos cuál es la manera correcta, no sabemos qué pedir. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sabes? Este mismo Espíritu Santo es el que conoce tu corazón y es el que te va a ayudar a orar. Un ejemplo que lo recuerdo muy claro, ese mismo día miércoles que mi hijo tiene el accidente, le digo, Joel, ¿a qué hora te pasó? Y más o menos, dice, qué sé yo, habrá sido cerca de las 2 menos cuarto de la tarde, 2 de la tarde. Bueno, 1:15, 1:20, yo me acuerdo, yo estaba en ese momento llegando a mi casa y en ese momento yo sentí la necesidad de orar por él. Creo que mi suegra también por la mañana había orado por él y necesitaba orar. Y después, claro, si él necesitaba oración, ¿quién era? El Espíritu Santo. Seguro le habrá pasado otra vez que dice, no sé, se me puso en el corazón de orar por tal persona. Y cuando se le ponga en el corazón de orar por tal persona, ore. Porque esa persona está necesitando de una oración en ese momento. No deje para después, no diga, no, es que voy a orar por ese o por esa. No, ore, clame. Ore lo que el Espíritu Santo ponga en su corazón. Va a pasar algunas veces que de pronto no le salen palabras. ¿Sabe? Es el Espíritu Santo que ora a través suyo, dice con gemidos indecibles.
no se entiende, ¿verdad? Pero a veces simplemente estoy moviendo la boca. A veces estoy como balbuceando, no sé, no digo nada. No deje de hacerlo, es el Espíritu Santo que está orando a través suyo, que está orando por usted. Otras veces, si usted sabe orar en lenguas o hablar en lenguas, de pronto va a usar las lenguas y no las entiende, no se haga problema. Es el Espíritu Santo que ora por usted. Y Él sabe lo que le conviene a usted. Él sabe lo que necesita usted. Por eso con esas palabras que usted no entiende, y no hace falta en ese momento que las entienda, Él está orando a Dios por usted, por su vida. Miren la importancia del Espíritu Santo. De pronto, si no tenemos el Espíritu Santo, quizás nuestra oración termina en: Señor, dame de comer y cuídame. Chao. Que pueda pagar las boletas y medio ahí nomás se termina. Nos fijamos en lo que nuestros ojos ven, nada más. En lo que nuestra pancita siente. Pero el Espíritu Santo nos lleva mucho más lejos. Tu oración puede atravesar fronteras, puede atravesar el mundo, puede llegar a corazones y a vidas que ni conoces. Porque el Espíritu Santo te ha dicho: ora. ¿Todas las oraciones que se nos ocurren nos convienen? No, muchas de ellas no tienen sentido. Porque sabes, así como nuestros hijos a veces vienen y nos piden y nos piden y nos piden de todo, nosotros sabemos, como padres, que de las cosas que nos pidieron, el 10% les pueden servir. Y de pronto de ese 10% solamente 2% le puedo dar. Y los demás no sirve. Imagínate si nos ponemos a orar así de una manera, palabrerías nada más. Más vale, oremos con el Espíritu Santo y que nuestras oraciones sean efectivas. Amén. El Espíritu Santo es el que nos da esa valentía para evangelizar, es ese poder del cual les hablaba, que les había dado a los discípulos. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 8, vemos a un hombre que, como dice la Escritura, era del vulgo, un hombre mal hablado, un hombre que no tenía estudios. Este hombre se llamaba Pedro. Pero este hombre, aún así, Dios investido y lleno de poder del Espíritu Santo, dice versículo 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y allí comenzó a hablar y dio un gran discurso a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Podríamos decir que habló a los gobernantes, a todos aquellos que gobernaban en esa época, y a todos aquellos líderes religiosos les hablaba este hombre que era un pescador, quizás lo último de la sociedad, y se paró allí delante de ellos lleno del Espíritu Santo, y ese fue su poder. No fue él, porque él era un pescador, porque cuando Jesús ascendió a los cielos, él volvió al barco a pescar. Eso es lo que hicieron los pescadores. Eso es lo que hicieron los discípulos cuando de pronto Jesús había muerto. Antes que el Espíritu Santo vuelva, ellos volvieron a lo suyo. Yo sé pescar y vuelvo a hacer eso. Pero después, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ya fueron a pescar hombres. Amén. El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Es ese espíritu que nos enseña y nos dice, vos sos hijo de Dios. Vos no sos cualquier cosa, vos no sos de este mundo, vos no podés hacerlo, vos no tenés que hacerlo, vos podés decir tal cosa, vos no podés decir tal cosa. Es ese mismo espíritu que está en nosotros, que habla de lo que nosotros somos y de lo que tenemos que hacer. Amén. De pronto, quizás antes, en su vida pasada, había cosas que usted la hacía tranquilamente y no sentía ningún, ¿cómo se dice? Ninguna vergüenza, no sentía ninguna pena, no sentía que estaba mal. Pero un día conoció a Cristo y conoció a Cristo, el Espíritu Santo entró en su vida y de pronto quizás vuelve a ese lugar y dice, yo no debería estar acá. No sé, hay algo que me incomoda. Hay algo que no me deja hacer lo mismo, hay algo que no me deja hablar lo mismo. A veces decimos, pero cállate, yo lo voy a hacer igual. Y sí, así de mal nos sentimos también, pierda cuidado. Pero es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu y que nos dice que somos hijos de Dios. De pronto es como que está allí al lado de nuestro oído y nos dice, vos sos hijos de Dios. Y un hijo de Dios no contesta así. Un hijo de Dios no hace eso. Un hijo de Dios no puede. Amén. Es el Espíritu Santo. Es ese mismo Espíritu Santo que nos da poder para vencer el pecado. Gálatas 5, 16 y 17 dice la Escritura, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. ¿Qué es esto de andar en el Espíritu? Es permanecer en el Espíritu, vivir en el Espíritu, obedecer en el Espíritu y con esto obedecer al Espíritu. Entonces es el mismo Espíritu que te da ese poder, que te da esa fuerza para vencer el pecado. Porque si yo ando y desobedezco y no me interesa escuchar al Espíritu, bueno, vas a caer en lo que sea. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Y pero por qué entonces tengo esa lucha dentro mío de que, como decía Pablo, el mal que no quiero hacer, eso hago, y el bien que quiero hacer, no lo hago, no puedo hacerlo? Porque dentro nuestro hay una lucha y eso se llama la carne contra el Espíritu. Hay una voluntad humana que quiere ir en contra de la voluntad de Dios, que quiere ir en contra del Espíritu, que quiere hacer sus cosas, que quiere hacer sus ocurrencias, porque la carne pide pasión, pide pecado, pide ser alimentada, y eso es la carne. Y lo va a pedir hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Y siempre va a haber una lucha, y en una lucha uno no puede dejar de defenderse. Uno no puede dejar de atacar, uno no puede dejarse llevar porque pierde. Ay, me dejé llevar. Ya una vez que dijo me dejé llevar, cayó en el pecado. Si te vas a dejar llevar por alguien, déjate llevar por el Espíritu Santo. Amén. Dice, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, no pueden ir de la mano, no pueden trabajar juntos. No puedo ser una doble vida, que el día domingo soy un cristiano, pero hasta el sábado soy lo que yo quiero. No puede ser. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El Espíritu Santo es el que mueve nuestros corazones, agita nuestra fe.
Es el que nos lleva a creer aún en lo milagroso. Es el que nos lleva a creer en el que Dios es omnipotente, en el que Dios lo puede hacer. Es el mismo Espíritu Santo. Es el que nos ayuda a volvernos y ser lo que Dios desea que seamos. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence de pecados. San Juan 16:8 dice: pero cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convencerá al mundo de pecado? Yo puedo venir delante tuyo y decirte: che, mira, por ejemplo, andar con la mujer de tu amigo, eso está mal. Ahora, el otro puede decir: ¿y vos quién sos para decírmelo? Pero ahora que el Espíritu Santo te diga: eso está mal, es un puñal clavado en el corazón que algo tengo que decidir. Algo sucede. Es lo que muchas veces pasa con los mensajes. Yo no lo invento a los mensajes, es el Espíritu Santo que me da los mensajes. Y el mensaje tiene que producir una transformación en usted. Y de pronto lo que me ha pasado muchísimas veces es: vos has hablado de mí, ¿por qué preparas un mensaje para mí? No, yo no. Si bien sí, lo preparé para vos, pero yo no pensé en vos. Vos sabías, no le voy a contar nada al pastor porque después agarra y hace un mensaje con lo que yo le cuento. O vos le contaste al pastor lo que yo te conté a vos. No, yo ni me interesa. Yo tengo bastantes problemitas yo. Es el Espíritu Santo que te habla. Y sabes, cuando te habla es para decirte: esto hay que cambiar. Es el que tiene la capacidad de escarbar dentro de nuestros corazones y decir: esto no tiene que estar más, hay que cambiarlo. Pero como no es el Espíritu Santo el que va a venir y a la fuerza te lo va a sacar, tú tienes que confesarlo y decir: perdóname, límpiame, sálvame. ¿Sabes lo que sucede en ese momento? El Espíritu Santo hace la obra. El Espíritu Santo, eso se va, trae santidad, trae sanidad. Es el Espíritu Santo que habla a nuestros espíritus, que nos lleva al arrepentimiento. El hombre no puede convencer. Yo puedo decir: che, mira, Juan, por ejemplo, deja de mentir. ¿Y Juan qué va a pasar? Se va a enojar conmigo, Juan. ¿Por qué me decís que soy mentiroso? Ahora, cuando el Espíritu Santo habla, ya Juan no me va a decir a mí así. Ya va a decir: sí, es verdad. Hay algo en mí, hay algo. Cámbiame, Señor, cámbiame. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Es el Espíritu de santidad. Decía el salmista en el Salmo 143, versículo 10: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu Espíritu me guía a tierra de rectitud. Es el Espíritu Santo que nos enseña a caminar rectamente, a obedecer a Dios, a hacer su voluntad. Es el Espíritu Santo que nos enseña a caminar rectamente. Es un espíritu de santidad. Santo significa apartado. Santo no significa mezclado, donde todo vale, donde todo me es lícito, donde puedo hacer lo que yo quiera. Santo es apartado. Es lo que Dios siempre ha planificado para su pueblo, un pueblo santo, un pueblo apartado para Él, para que le obedezca, para que haga su voluntad, para que viva conforme a sus mandamientos. El Espíritu Santo es
un amigo fiel. Todos nosotros podemos fallar. Todos nosotros nos equivocamos. Todos nosotros hemos fallado como amigos. Hemos fallado como quizás marido. Hemos fallado como mujer. Hemos fallado como hijos. Hemos fallado como padres. El Espíritu Santo no falla. Él es el amigo ideal, es la única persona en la cual podemos confiar plenamente. Dice el Espíritu de verdad, San Juan 14:17, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese Espíritu Santo que mora en ti, que está dentro tuyo y que está contigo, es ese espíritu que el mundo no puede conocer porque no le ha recibido. Ese Espíritu Santo camina siempre con nosotros. El Espíritu Santo conoce perfectamente nuestros pasos, nuestro andar, nuestro caminar. Conoce nuestros actos, los ha visto a todos. Conoce las actitudes reservadas de nuestro corazón. Él los conoce. Él permanece constantemente con nosotros como un fiel amigo. Por eso se puede entristecer cuando nosotros lo despreciamos. Cuando de pronto te está diciendo, che, Joni, no, eso no conviene. Cállate. ¿Qué pasa si nosotros le decimos así a un amigo que está ahí, que lo estamos viendo? Te dice, che, no, mira, eso no lo hagamos. Cállate, vos no sabes nada. ¿Cómo se siente el amigo ese de carne y hueso que a veces, que todos tenemos? Se ofende, ¿verdad? Espíritu Santo igual, se entristece. Es el Espíritu que nos empodera con la gracia de Dios. Esta palabra empoderamiento es una palabra que de pronto hasta a veces quisiéramos borrarla del diccionario porque ha sido tan mal usada. Ha sido usada para glorificarse. Ha sido usada para agarrar poder para destruir a otro. Para tomarse autoridad sobre otras cosas. Pero el Espíritu Santo es el único que puede dar ese poder. Ese poder que tiene la gracia de Dios, es ese poder que no hace daño. Es ese poder que hace el bien. Es ese poder para orar. Es ese poder que estamos cubiertos por la gracia de Dios y que en lugar del poder del mundo que te hace levantar, este poder te hace menguar. Es ese poder que hace de decir, la verdad, que tú crezcas y que yo mengüe. Eso es poder. Eso es poder. Es tan diferente al poder del mundo que un hombre cuando llega arriba ya tiene la capacidad de mirarte sobre el hombro, de pisarte cuando puede y cuando quiere. Pero el poder que da el Espíritu Santo es humillarse, es ser un siervo como lo era Jesús. Ese sería el mayor. Tan distinto al empoderamiento que escuchamos hoy. Y póngale esa palabra empoderamiento seguida de cualquier otro, mujer, hombre, pastor, lo que quiera, mal usada. Es ese poder para cumplir la perfecta voluntad de Dios. Ese es el poder que da el Espíritu Santo. No para cumplir tus ocurrencias, sino para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Es ese poder que es dado
para el ministerio. Y sabes, lo más gracioso es ese poder nunca nos lleva a exaltarnos a nosotros mismos, sino que Cristo sea exaltado. Ese es el verdadero poder. Cristo sea exaltado. Y es ese poder que nos guía aún en la vida diaria. Es ese Espíritu Santo, es la persona de Dios en mí. Me parece que es mucho ya, ¿verdad? Pero es así. Es Dios en ti. No es solamente una frase, no es una historia. Es el Espíritu Santo en ti. Y el Espíritu Santo es Dios. Es ese mismo Dios que está en ti, que está alrededor tuyo y que permanece constantemente. Ahora, ¿en qué momento me lo he ganado? ¿En qué momento pude tener toda esta gracia, pude tener toda esta misericordia? ¿En qué momento? Si la verdad yo no me lo merezco. Si la verdad yo no tengo ni la capacidad para soportarlo. No sé qué hacer con tanto. Y allí estaba nuevamente el apóstol Pedro explicando un poquito quién era este Jesucristo. Vayamos a Hechos capítulo 5, versículo 31 y voy terminando. Dice, hablando de Jesús: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahora, ¿qué hace este Espíritu Santo? Da arrepentimiento y perdón de pecado, hablando de Jesucristo también. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Él contaba con su propia palabra. Nosotros somos testigos de todas estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quién? A los que le obedecen. Ahí está. ¿En quién está el Espíritu Santo? En aquellos que son hijos de Dios, en aquellos que se han arrepentido, en aquellos que han sido salvos, en aquellos que han sido perdonados sus pecados y que le obedecen. Ahí está el Espíritu Santo. Obedeces a Dios, el Espíritu Santo está en ti. Eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo está en ti. Amén. Te damos gracias, Señor, por estas palabras. Te damos gracias por haber enviado al Espíritu Santo para que more en mí. Señor, yo no me lo merezco. El mismo Dios está conmigo. El mismo Dios es el que me da ese poder para vivir, para hablar, Es el Espíritu Santo que me ayuda a comunicarme contigo. Es el Espíritu Santo que me enseña. Señor, y sabemos que para aún recibir más, tenemos que seguir, tenemos que obedecer. Tenemos que rendirnos. Perdona nuestros pecados. Me arrepiento de lo que he sido, me arrepiento de lo que soy. Y lléname, continúa llenando mi vida. Señor, sé que tus palabras han llegado a nuestros corazones hoy. Pero ahora quiero más de ese Espíritu. Quiero más de tu poder, quiero más de tu presencia, quiero más de tu gracia.
Quiero más de tu sabiduría, quiero más de tu inteligencia, de tu conocimiento. Ayúdame a obedecer, ayúdame a permitir ser guiados por ese Espíritu. Ayuda a que mis oídos espirituales sean abiertos. Ayúdame, ayúdame. Ayuda a mis hermanos. Espíritu Santo, habla, convence, transforma,